Saludos. Desde el despacho de cálculo estructural EAS Estructuras Programadas, habla el ingeniero Edgar Castellanos y en esta ocasión vamos a practicar el uso del objeto TeamRotated en la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Este objeto nos permite generar dimensiones rotadas a partir de ciertos parámetros que enseguida vamos a ver. ¿Ok? En el ejemplo anterior vimos el objeto dimlinear que nos permitía generar dimensiones alineadas. Vamos a ver. Si yo tuviera una línea y quisiera poner su cota, puedo usar la dimensión alineada y para este caso nos funciona, nos obtenemos una cota horizontal. Y si por algún motivo tuviéramos que aumentar el ángulo de inclinación de esta cota, de esta línea, perdón, la cota va a permanecer alineada a los puntos inicial y final de la línea, no importa cómo lo movamos. ¿Qué pasa si yo quisiera que la cota me diera el valor solamente de la proyección horizontal? En ese caso, tendría que usar una dimensión rotada. Ahora, si yo modifico el ángulo de inclinación, la dimensión alineada siempre me va a dar, digamos, la longitud total y la dimensión rotada me va a dar la proyección en X o en el ángulo que nosotros querramos. Normalmente lo vamos a usar para X y Y. Ok. También estuvimos viendo el uso de la elipse. Vamos a usar este objeto para hacer el ejemplo de esta ocasión. Entonces vamos a definir la longitud mayor como 200, el cual es algo así como el radio de la longitud mayor de la elipse que vamos a tener. Lo que vamos a hacer es, sin importar el ángulo de inclinación que le demos, vamos a calcular las componentes en X y Y para que esta elipse se mantenga del mismo tamaño. Longitud menor, ángulo de inclinación que vamos a estar variando. Calculamos en una celda aparte el ángulo pero en radianes, que es el que vamos a ingresar en las fórmulas. Y la separación de las cotas, vamos a usar una separación para las dimensiones alineadas y otra separación para las dimensiones rotadas. Con este valor vamos a asignar o vamos a asegurarnos de que nuestras separaciones estén en relación con la escala que estamos usando. ¿Cómo es esto? A partir de cuántas veces queremos una separación, cuántas veces el tamaño de nuestro texto. ¿Ok? Entonces, eh, comenzamos estableciendo el estilo de las dimensiones que ya tenemos generado aquí. También el estilo de los multileaders. Ahora mismo no hace falta definir el estilo de los multileaders, pero creo que es una buena práctica definir ambos al mismo tiempo, al inicio de cada detalle. Ok, entonces para generar la elipse necesitamos ya usar la palabra clave elipse con doble L. Luego para este ejercicio vamos a solicitar un punto en la pantalla. Asignamos un layer. El color de los layers en las celdas no importa. Lo que importa es el texto. Solamente lo estoy poniendo del color del que se va a dibujar en la pantalla como referencia. Un punto de origen con respecto al punto donde hagamos clic en la pantalla para empezar a dibujar el punto de referencia de nuestro objeto elipse. Luego la componente en X, la componente en Y y la relación de longitud de la componente de la longitud menor entre la longitud mayor. Muy bien, vamos a ejecutar el comando solamente para ver la elipse con la que vamos a estar trabajando. Tenemos que tiene 200 a la mitad y 50 hacia arriba. Entonces, lo que tenemos aquí es una elipse con una inclinación de 0. ¿Qué pasa si yo quiero inclinarla 30 grados? Pues me quedaría de este modo.
seguiría teniendo 250. ¿Ok? Ahora, como referencia vamos a comenzar poniendo las cotas alineadas. Comenzamos con el ángulo de 0. Entonces vamos a usar la palabra clave dim linear. Vamos a usar este layer lir 03, luego lir 04. Entonces, ¿qué es lo que quiero acotar? La longitud mayor. Esto es, si mi elipse está acostada, voy a hacer una dimensión alineada que vaya de este punto a este punto. Y si mi elipse está inclinada de algún modo, va a ser una dimensión alineada que va a ir de este punto a este punto. Y me tiene que dar exactamente la misma distancia que si estuviera horizontal. Y vertical sería de este punto a este punto. En este caso sería hacia el lado izquierdo, la horizontal sería hacia abajo. Y aquí sería hacia la izquierda abajo, la que originalmente es vertical, y hacia la derecha abajo, la que originalmente era horizontal. Ok, ejecutamos. Y tenemos horizontal verde, vertical azul. Primero vamos a analizar la cota alineada horizontal, que nos está dando en realidad la longitud mayor. Para este caso en particular de θ igual a 0, pues es la componente en X. ¿Cómo se calcula la componente en X? Pues va a ser el punto más a la izquierda de mi elipse, es la longitud mayor, algo así como la hipotenusa de mi triángulo, por el coseno de θ en radianes. ¿Por qué coseno? Porque el coseno nos da el valor de la proyección de la hipotenusa, digamos, eh, con respecto al ángulo θ, el cateto adyacente. Por lo tanto, para la componente en Y sería seno para obtener el cateto opuesto. Bueno, esta es la relación. Entonces necesito primero situarme lo más a la derecha a la izquierda posible, por lo tanto es menos la componente en X, y el punto más a la derecha sería el simétrico de la componente en X. Bueno, sería el simétrico de la componente en X del punto 1. Luego, para Y, tenemos que sería, como quiero que la cota sea hacia abajo, hacia la izquierda, perdón. Primero, el punto de abajo sería la componente en Y negativa, y luego la componente en Y positiva, ahora mismo son 0. Luego la posición en X, esto ya tiene su chiste. Lo que quiero es que aparezca esta cota. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Va a ser, eh, perdón, sería esta, la azul. Sería la componente, la longitud mayor, o sea, la mitad de la longitud mayor, más la separación de las cotas 1. Y negativo porque quiero que sea hacia la izquierda, por el coseno del ángulo θ en radianes. Con esto obtenemos su componente horizontal. Y análogamente es la longitud mayor, o sea, la mitad de la longitud total, más la separación, pero multiplicado por el seno. Acá ya tiene su chiste porque igual quiero usar la función de coseno para obtener la componente en X, pero en este caso estoy usando para esta, digamos, esta línea horizontal, está esta cota, ¿no? Entonces, si yo quiero girarlo una cierta cantidad, es este tendrá que ser como el complementario, digamos que antes estaba midiendo con respecto a θ igual a 0. Si yo quisiera obtener su valor para esta misma elipse, pero perpendicular, tendría que estarle sumando para θ igual a 0, 90 grados. Por eso es que estoy sumando coseno de pi medios más el ángulo θ. Y de forma análoga,
es menos, menos la longitud que quiero medir, más la separación, pero por el seno de pi entre pi medios, que son 90 grados, más el ángulo teta. Ok, entonces, si digamos hiciéramos 45 grados, ahí lo tenemos. Dimensiones alineadas. Ok, ahora, ¿cómo vamos a calcular los puntos y la posición del texto para una dimensión rotada? Entonces, va a ser eh, esta, esta dimensión lo que va a hacer es acotar la cota horizontal y la cota vertical, sus componentes, las proyecciones de la elipse. Entonces es menos la proyección en X en el punto 1 en X y sería el simétrico para el punto 2. ¿Por qué? Pues porque lo estamos haciendo con respecto al centro. Entonces pues, va a tener el mismo valor. Para la componente en Y va a ser, quiero comenzar desde abajo, entonces es menos la componente en Y su simétrico para el punto 2. La posición del texto debe ser 0 para una cota horizontal y la posición en Y va a ser la componente en Y ya quiero que sea hacia el lado izquierdo, por eso como ya está negativo este valor lo voy a dejar así, sin signo. Y luego menos la separación de las cotas 2. Análogamente, para la cota vertical van a ser exactamente los mismos puntos, solamente voy a variar que la posición del texto ahora va a ser la componente en X, digo, sí, del punto 2 más su separación y 0, pero ahora con un ángulo de inclinación de 90 grados. Entonces, aquí lo tenemos. Esta es la dimensión rotada de la cota horizontal y esta es la dimensión rotada de la cota vertical. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si yo quiero acotar las proyecciones horizontales y mi objeto puede girar, pues me va a convenir usar dimensiones rotadas y simplemente calcular los puntos donde quiero tomar la medida y si quiero que sea horizontal, posición del texto en X es igual a 0. Si quiero que sea una cota vertical, posición del texto en Y igual a 0. Y la separación. Ahora vamos a jugar un poco. ¿Qué pasa si le pongo 26 grados? Pues tendríamos que la cota naranja saldría con una proyección de 26 grados. Mm, Sería 26 grados, bueno, 90 grados más 26. Vamos a hacerlo un poco más pronunciado. Bueno, no, 90. Para la otra dimensión rotada, digamos que fueran 25. En lugar de que sea horizontal, pues va a salir rotado. ¿Cuánto? 25 grados. Entonces, esta sería la forma como estaríamos utilizando el objeto Team Rotated y para qué nos serviría. Esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.